Hebreos capítulo 11, versículo 17 y 18 dice así: Cuando Abraham fue probado por la fe, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas estuvo a punto de ofrecer a su único hijo, habiéndosele dicho: en Isaac tendrás descendientes de tu nombre. Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún entre los muertos. Por eso, en figura, volvió a recibir a Isaac. Si vamos un poquito más atrás, versículo 8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, salió sin saber a dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Y luego el versículo 17 al 19 que leímos. La vida de Abraham es una vida que nos trae tantas lecciones. Lecciones de cómo el ser humano necesita actuar en diferentes circunstancias de la vida. Primera lección que me enseña Abraham: yo no necesito tener todas las respuestas, yo necesito conocer a aquel que las tiene. Conocer el carácter de Dios probablemente sea uno de los mayores desafíos que todo ser humano necesita en algún momento entender. Pero ese conocimiento no viene a través del intelecto simplemente. Es bueno tener el conocimiento intelectual. Viene a través de la experiencia, de la vivencia, de la comunión. Por eso es que Abraham ganó el título no solamente de padre de la fe, sino de amigo de Dios. ¿Qué tipo de amistad es aquella que tenía Abraham y Dios? Esa confianza absoluta de obediencia y lealtad a Dios, que hacía absolutamente todo lo que Dios le pedía y creía en todo lo que Dios decía. A los seres humanos nos cuesta mucho obedecer y creer. Obedecer porque tenemos las instrucciones claras de Dios y muchas veces queremos hacer lo que queremos. Si es que el llamado hubiese sido para nosotros hoy, ¿hubiésemos obedecido como Abraham? Y si Dios hubiese hecho la promesa hoy para cualquier ser humano que es estéril y no tiene hijos, ¿podrían creer y esperar igual que Abraham y Sara lo hicieron? A mí me llama mucho la atención algunos aspectos en la vida de Abraham. En primer lugar, cuando Dios le pide para cortar sus raíces y salir de su tierra a una tierra que desconocía, él no cuestionó. Cómo me encanta que Abraham me enseña a no cuestionar los planes de Dios. Él tenía sus propios planes, sus propios proyectos y su propia vida. Mas Dios interviene y le dice: yo te voy a mostrar algo diferente. Pero esto no sucederá a menos que tú no obedezcas. Yo tengo un plan, tú lo vas a ir descubriendo en el camino. ¿Quieres saber? Sal. O sea, Dios tiene lindos planes para sus hijos, pero no nos obliga. Él nos invita: sal de allí. Yo tengo algo mejor para ti. No, Señor, yo me quiero quedar aquí. Está bien, tú puedes quedarte, pero te puedes perder todo lo que yo tengo preparado para ti. ¿Cuántas veces, porque no estamos dispuestos a mover nuestros pies, cuando estamos en nuestra comodidad, en nuestra zona de confort, y escuchamos un desafío que viene de parte de Dios, no estamos dispuestos a levantarnos porque tenemos miedo a cortar nuestra comodidad, nuestras raíces, a abandonar lo que más queremos, lo que nos hace sentir cómodos? Pero Abraham estuvo dispuesto a todo ello para poder salir algo que no conocía. Confianza absoluta en Dios. Un día Dios le promete y dice: mira, Abraham, si tú me obedeces, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Esto es locura. ¿Cómo? Si no tengo hijo. Es que los cómos no les pertenece al ser humano. Eso le pertenece a Dios. Nuestra parte es solamente decir: Señor, no lo entiendo, pero si tú lo dices, así será. María, cuando recibió el llamado de parte de Dios por medio de un ángel para decir que será la madre del Mesías, sin que tenga una relación sexual con un varón, la respuesta de ella simplemente fue: hágase en mí conforme tú quieres, conforme tu palabra. ¿Cómo lo vas a hacer? No tengo idea. El cómo es para ti, te pertenece a ti, mas yo aprendo a esperar. Bueno,
a partir de allí, de esas dos experiencias, vemos que la tercera es la que engloba o la que toma las experiencias anteriores para enseñarnos qué realmente significa confiar en Dios. Todas las otras órdenes de Dios fueron insignificantes en relación a la tercera que Dios le hizo. Primero, el hecho de dejar su hogar fue difícil, pero no fue comparada a la tercera petición. La segunda petición fue de que puedas creer de que él va a tener un hijo. Eso demandaba solo de confianza. Pero este tercer pedido era de que pueda colocar a su único hijo que tenía sobre el altar para poder ofrecerlo en sacrificio. El texto que leímos, Hebreos 11, 17 al 19. ¿Qué cosa me enseña aquí Dios? Cuando vamos a Génesis capítulo 22, dice que Dios probó a Abraham. La prueba no fue aquí del enemigo, la prueba no fue algo causada por el enemigo de Dios. Fue Dios quien probó. La pregunta es, ¿por qué Dios prueba nuestra fe? Y es sencillo. Porque para que algo pueda madurar, tiene que pasar por circunstancias difíciles. La fe madura ha pasado por adversidades. El oro, para que brille, ha pasado por fuego. Nuestra fe, en la medida que va creciendo, se va fortaleciendo y va madurando. Pero esa madurez es completada cuando recién pasa por la adversidad o por las pruebas. ¿Qué es una prueba? Aquí está la diferencia entre las pruebas de Dios y las dificultades que el enemigo coloca. ¿Correcto? Por ejemplo, hay cosas que Dios no interviene y Dios permite. El enemigo, como el príncipe de este mundo, como Jesús lo mencionó, ocasiona dolor, tragedias y tantas otras cosas. ¿Cuál es la diferencia con las pruebas? Las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe. Las adversidades del enemigo vienen para destruir la fe. ¿Por qué las pruebas de Dios vienen para fortalecer la fe? Y aquí viene el binomio de Dios en el momento de las pruebas. Junto a la prueba siempre habrá promesa. ¿Correcto? Entonces, pruebas y promesas van de la mano. Cuando nosotros no superamos la prueba, es porque dudamos de sus promesas. Pero antes de cada prueba, siempre existe una promesa. El asunto es, cuando la prueba llegue a mi vida, ¿confiaré en las promesas? Si yo me suelto de las promesas de Dios, en la prueba, yo me desanimo. Entonces, ¿qué cosa es lo que me enseña Abraham? Que así como vienen pruebas, antes han venido promesas. Antes de cada prueba siempre hay promesas. ¿Y en qué consistió la prueba? La prueba consistió en algo simple. Simple digo, porque todos somos probados de la misma manera. No simple por el pedido que Dios le hizo, sino simple porque esta prueba abarca a todos los seres humanos. ¿En qué sentido? Dios siempre va a probar el amor de sus hijos. ¿Qué cosa está puesta en prueba aquí en Abraham? El amor. Fíjate el pedido de Dios. Dame a tu hijo a quien tú amas. Correcto. ¿Qué cosa está probando? El amor. ¿De qué manera se prueba el amor? ¿El amor que tienes a tu hijo es superior o es inferior a mí? Lo que está en prueba aquí es el amor. El hijo que tú amas, el amor que tienes, ¿es superior que el que me tienes a mí? Bueno, eso nos lleva ¿a qué? Al primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué significa? No amarás algo ni a alguien más que a mí. A eso se refirió Jesús cuando dijo allí en los evangelios, aquel que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. No significa de que tú no tienes que amar a los padres, sino que tu amor a Dios tiene que ser superior, no tiene que ser comparado absolutamente con nada
de lo que tú amas aquí, ya sea una persona, objeto o cualquier otra cosa. Entonces, ¿tu amor hacia mí es superior o es inferior? Abraham pudo haber dado muchas objeciones para poder evitar o para poder desviar aquella orden de Dios. Solo que él, ante esta prueba de amor, él se aferró a las promesas de Dios. Cuando tú lees Génesis 22, dice que él salió muy temprano llevando a su hijo Isaac y estuvo dispuesto a viajar 65 kilómetros. Bastante tiempo como para poder pensar y desistir. 3 días de viaje. 3 días. 2 cosas aquí me ayudan a entender en Abraham de qué significa confiar en Dios. Número 1. Cuando Dios ordena, 1, no se cuestiona y se obedece inmediatamente. ¿Cuál es el problema nuestro? Nosotros queremos obedecer en nuestro tiempo. Y te voy a decir una cosa. Si tú no intentas obedecer inmediatamente a Dios, el tiempo se encargará de que la orden de Dios pueda ser minimizada y no más escuchada. Abraham escuchó la orden de Dios y el texto dice salió muy temprano, inmediatamente, porque si él dejaba que pase más días, comenzaría la duda, los cuestionamientos y nunca obedecería. Las órdenes de Dios se obedecen de manera inmediata. Ahora, cuando él estaba yendo de camino para el monte donde iba a ser sacrificado, él comenzó a recordar las promesas de Dios. Cuando su hijo le preguntó, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el cordero? La respuesta de Abraham fue, Dios proveerá. ¿Qué cosa estaba diciendo Abraham? Hijo, yo no tengo la respuesta. Lo único que sé es que antes que surja el problema, Dios ya tiene la solución. Porque la solución de Dios viene antes que el problema suceda. Dios ya tiene una salida. Dios va a proveer. ¿Qué cosa es lo que lo sostuvo a Abraham durante esos 3 días de viaje? El texto bíblico nos muestra con claridad en qué se aferró Abraham. La prueba se aferra en qué? En promesas. ¿Qué promesa? Allí Hebreos 11:19 dice que Abraham creyó. Vamos a leer otra vez ese texto. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Abraham creyó o pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún entre los muertos. Por eso, en figura volvió a recibir a Isaac. ¿En qué promesa Abraham creyó para poder sacrificar a su hijo? En la promesa de la resurrección. Fíjate una cosa. Abraham iba con la convicción de que su hijo iba a morir. Pero así como la muerte sería una realidad, también la resurrección sería otra realidad. Abraham entendía que Dios es el que tiene el control de la vida como de la muerte. Entonces él pensó así: si Dios nos prometió a mí y a Sara este hijo y Él nos pide, le voy a dar, pero tengo la certeza de que Él me va a devolver. Fíjate qué interesante. Por eso, pasar las pruebas significa recordar las promesas. Nadie pasa una prueba sin recordar una promesa de Dios. ¿Y dónde revela esa convicción? Llegó un momento en que los siervos tenían que quedarse y Abraham y Isaac tenían que avanzar. Abraham le dice a sus siervos, eso está en Génesis capítulo 22, versículo 5. Dice, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. ¿Sabes qué esa expresión demuestra la confianza absoluta que tenía en Dios? Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Qué certeza tenía Abraham de que el muchacho iba a volver si es que la intención era sacrificarlo? ¿En qué momento
Esto no lo dijo simplemente, bueno, para que no piensen mal o que iba. No, él lo dijo con la certeza absoluta, que eso es la fe, la convicción de lo que no se ve. Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Por qué volveremos? Si yo sacrifico a mi hijo, él me devolverá. ¿En qué creía? En la resurrección. Resurrección. Ahora, fíjate algo interesante. Abraham no tenía ningún precedente de resurrección. ¿Tú me puedes dar un nombre de alguien que resucitó antes de la prueba de fe hacia Abraham? No hay nadie. No había. Mas él creía que Dios podía resucitar. Él creía que Dios tenía poder para eso. Aunque no había evidencias en el pasado de que haya existido esto, él sabía que Dios podía hacer. Abraham se sostiene en las promesas de Dios, porque Dios nunca falla sus promesas. Si nosotros recordamos las promesas de Dios en medio de las pruebas, saldremos victoriosos como Abraham. ¿Cuál es la recompensa de su fe? Mira qué interesante. Dios le manda para que pueda sacrificar a su hijo allá en el monte Moria. Y allá en el monte Moria, unos años después, se construyó el templo, primer templo de Salomón. Allá en el monte Moria, cerca de ese lugar, un día se levantaron 3 cruces, donde una cruz le pertenecía a Jesús. En ese mismo monte donde Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, Dios mismo envió a su hijo para hacer sacrificio por nosotros. En el mismo monte. Solo que de alguna manera Dios quería ilustrar a Abraham lo que él haría en nuestro favor. Él lo hizo. Abraham, aunque estaba dispuesto, Dios no permitió que Isaac muriese en sacrificio. En ese monte Moria, miles de corderos murieron en 2000 años. Miles de corderos. La sangre se derramó durante varios años. Porque en ese monte, un día Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Tú sabes quién es aquel que intervino? Fue Jesús mismo. Jesús, antes de encarnarse, antes de hacerse hombre, interviene en esta prueba y le dice: por cuanto no me negaste, solo que aparece con un título diferente, no aparece como Jesús, sino como el ángel de Jehová. Por cuanto tú no me negaste, entonces yo cumpliré todas las promesas y en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo nos llega la bendición de Abraham? Porque a través de la simiente de Abraham viene Cristo. Ahora, ¿qué cosa me enseña Abraham? Abraham me enseña a esperar, me enseña a obedecer, me enseña a creer, me enseña a confiar. Me enseña que aunque Dios pruebe mi amor por Dios tiene que ser superior a cualquier cosa, a cualquier persona, a cualquier situación, a todo. Dios se merece nuestro amor completo. Abraham me enseña que en los momentos de mayor crisis y donde no tenga respuestas, yo puedo confiar en la provisión de Dios. Dios proveerá. Dios proveerá. Confía, cree, obedece, no desistas, sé fiel. Él tiene la respuesta. Él tiene la solución antes que surge el problema. Dios hoy probablemente también esté probando tu amor. ¿Tú estarías dispuesto a renunciar a aquello que hoy amas por mí? ¿Tú estarías dispuesto a cambiar de trabajo por ser fiel? ¿Tú estarías dispuesto a no dar examen en un curso porque tú quieres ser fiel a mí? ¿Tú estarías dispuesto? ¿Qué cosa es lo que más amas? Que tu amor a Dios sea superior a todo lo que amas en la vida. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy entendimos de que junto a las pruebas hay promesas que necesitamos recordar en los momentos más difíciles de la vida.
suplicamos de todo corazón que tú tomes el control de nuestra vida y que nuestro amor sea absolutamente para ti. Que nada pueda ser superior a nuestro amor por ti. Por eso ayúdanos a obedecerte, a amarte, a serte fiel en todo momento. Y cuando vengan las pruebas, que tus promesas nos sostengan. En el nombre de Jesús. Amén.